Bueno, podemos observar la lista de convocados para estas fechas que va a jugar Perú, que podríamos decir, ya creo que muy poca gente está ilusionada, pero siempre estamos con la fe de que Perú pueda llegar a ganar, a conseguir puntos, a mejorar en cuanto a juego colectivo. Eh, Vamos a empezar por los arqueros. El arquero primero fue Pedro Galese, el pulpo que juega para el Orlando City, que si no sería peruano jugaría en otro equipo tranquilamente, en un equipo mejor. Carlos Cáceda, esta dupla nos tienen ya acostumbrados mayormente a las convocatorias. Y alguien que se ha ganado a pulso, como hay uno que otro también de los que vamos a mencionar, es Diego Enríquez. Jugador determinante en Cristal, jugador que salva a Cristal no solo de partidos sino de goleadas. Quizás es el mejor jugador de Cristal en la actualidad, en estas últimas fechas. De no ser por él, la crisis de Cristal sería más grande aún. Zambrano, un defensa que todos conocemos, que cuenta con la suerte de, si es titular, hacer una dupla con Garcés, que también ha sido convocado. Bueno, por parte de defensas está Zambrano, Sa Garcés, Abraham, Inga, Sone, Advíncula, López y Trauco. La actualidad de Zambrano está siendo buena, nada más que las rojas, las expulsiones le está costando bastante. El nivel de Renzo Garcés ha aumentado con creces. La verdad merece ser llamado. Y espero que pronto pueda pegar la salida a algún equipo del extranjero. Me gustaría que sea Argentina, pero ojalá el proceso sea más rápido, ¿no? Para que pueda ganar más experiencia. Y si es Europa, una liga de Portugal, holandesa, qué mejor. Luis Abraham, mmm, para mi opinión, no es un defensa que me agrade bastante. Las veces que lo he visto jugar es bastante apático para lo que yo logro ver. Pero, según comentarios de los mismos jugadores, dicen que es un jugador muy serio. Entonces, imagino que simplemente él juega así y ya, ¿no? César Inga, un jugador que también, que si no hubiera sido llamado en esta convocatoria, yo creo que era un poco difícil que sea después. Ha demostrado muy buen nivel, ya sea con el director técnico Bustos en el anterior universitario y ahora con Fossati. Le ha arrebatado el puesto a Corso. Es un jugador que juega tanto por derecha como por izquierda y lo hace bien. Llega bien, tiene buena pegada, está con buen físico, está en buen momento, está merecida esa convocatoria y poco a poco es eso de que estamos incluyendo a nuevos nombres en esta selección. Espero, lo más importante es mantenerse. Espero que Inga mantenga el nivel en la universitario. Y un jugador que hace unos años estaba jugando Copa y ahora está siendo llamado a la selección y está haciendo entre los mejores rendimientos en lo que es universitario. Me siento muy contento por él y por la mejoría que está dando en su juego. Pronto va a ir escalando, va a ir llegando a ser mejor como jugador y quizás pegue. Aún es muy temprano para hablar de que vaya al extranjero porque está teniendo una seguidilla de partidos. Yo creo que este año al menos, o si 2 años consecutivos con muy buen nivel en esta liga, le prometen una oportunidad en lo que es el extranjero. Oliver Sone, que lamentablemente tiene poco o casi nada de partidos jugados en lo que es la Championship, por el simple hecho de que en su posición simplemente está el mejor lateral de lo que es toda la Championship y algunos dicen y según los datos tiene mejor rendimiento que los laterales de la Premier League. Entonces Oliver Sone tiene bastante competencia en lo que es su puesto. Es por eso que no cuenta con muy pocos minutos. Esperemos que al siguiente año, que Borling es muy probable que ascienda, o si no ya ascendió, juegue más partidos por la misma cantidad de partidos que hay, ¿no? Entonces puede ir rotando, jugando FA Cup y que los partidos que tenga esa oportunidad tiene que resolver para quedarse con el titularato. Luis Advíncula, que viene recuperándose una lesión que lo ha dejado fuera buenos partidos y por el hecho, creo, ha reducido bastante su nivel. Lamentablemente Boca no pasa por un muy buen momento, tiene crisis, la gente pide el despido de Riquelme, hay reunión de jugadores, escondidas están hablando, pero hay un chismoso dentro de los jugadores. Es bien difícil y dura la situación de Boca Juniors. Eh,
Eso obviamente repercute en el nivel de los jugadores y en lo que más nos importa al peruano es Advíncula, ¿no? Que no ha mostrado su mejor nivel, ha fallado, tiene bastantes críticos, pero esperemos que cuando se ponga la blanquirroja olvide todo eso y intente competir al mejor, al 100%, ¿no? Marcos López, que es uno de los peruanos que más nos está representando en Europa, que es en el Copenhague. He visto uno que otro partido y suele ser titular y con buen nivel, ¿no? Creo que es ahorita el jugador que físicamente está mejor dentro de todos, podría arriesgarme. La exigencia que hay en Europa no es comparable a ninguna liga en Sudamérica, al menos podríamos decir que se puede llegar a comparar con la brasilera, pero está luchando el puesto constantemente. Y además, Marco López está en Copenhague, es un equipo que suele jugar Champions, compite en su torneo local y es muy bueno para su nivel. Trauco, que es el lateral, un lateral izquierdo que nos tiene acostumbrados a de buen pie, buena salida, suele cometer errores, pero es lo que vemos en la liga, ¿no? A tal como juega en la liga, simplemente incrementa un poco más su nivel cuando viste la blanquirroja. En los mediocampistas tenemos a Tapia, Aquino, Noriega, Piero Quispe, Sergio Peña, André Carrillo y Edison Flores. Renato Tapia, quisiera tener información más verídica, voy a corroborar en unos instantes. Sí, lamentablemente Renato Tapia que redice y que reside en lo que es España, en el Leganés, y suele jugar constantemente. Lamentablemente el Leganés ha descendido de la liga en España y bueno, ¿qué se puede decir? Un equipo que le llega a empatar al Barça, simplemente una seguidilla de malos resultados y los equipos superiores, o sea, que estaban por encima de él en la tabla han ganado, así que Renato Tapia imagino que viene un poco bajón por el hecho de que descendió su equipo, ¿no? Perdió la categoría. Pedro Aquino en el Club Santos, que suele jugar la mayoría de partidos, no está siendo convocado hace bastante tiempo o no fue convocado. No sabemos por qué razones. En la anterior convocatoria, si mal no recuerdo, se lesionó, pero en la época de Fossati no fue llamado ni una vez, así que me imagino que ahora estará con muchas ganas por jugar. Noriega, que está mostrando un muy buen nivel en Alianza. Piero Quispe, que estaba hace poco marcó gol con lo que es Pumas, juega constantemente. Es bien, como cualquier jugador extranjero, no es criticado, pero cuando hace las cosas bien amado, pero está intentando mantener el nivel en lo que en lo que es México. Sergio Peña, que no la pasa bien en el PAOK, estuvo hace unos días acá en Lima conversando con Cristal, con Alianza, para ver, es muy probable o quizás hay probabilidades bastante grandes de que Peña vuelva al fútbol peruano o quizás vaya a una liga como la Argentina, la brasilera, quién sabe, ¿no? André Carrillo con el nivel de que, con un muy buen nivel, callando bastantes bocas, la verdad. Un jugador que juega en el Corinthians de Brasil, te llega una Sudamericana y te compite día a día y es titular. Yo creo que poco nada le tiene que deber a los clubes del Perú o a la gente que lo critica estando en Perú, ¿no? Obviamente se critica la forma en la que a veces lo ves jugar, sientes que es apático, crees que no le importa, pero simplemente es él así, él mismo lo ha dicho, él mismo ha dicho que juega porque ya, porque está o porque lo llaman, entonces no podemos pedir a todos que sean apasionados, simplemente cada uno juega a su estilo, cada uno tiene su forma y es parte de. Pero es innegable que fue el mejor jugador de las anteriores dos fechas, en la posición que ahora juega y es muy importante para el medio campo. Edson Flores, jugador determinante, jugador de gol, donde está, le cae la pelota y mete el gol. No tiene el mejor nivel en la U, pero, o sea, esa es la exigencia que le damos a Edison Flores. Siempre juega bien, pero no está en un nivel por encima de todos los jugadores de la liga, ¿no? En lo que es delanteros, Andy Polo, Quevedo, Brian Reina, ya era hora que llamen a Kenji Cabrera más seguido. La Padula, que está con una sequía enorme. Pablo Guerrero y Luis Ramos. Andy Polo lo vemos cada fin de semana, interdiario en lo que es el universitario. Titular indiscutible.
de los jugadores que si no juega muy bien, juega normal, un jugador que siempre compite, obviamente que saca ventaja en lo que es la Liga 1, Kevin Quevedo, que últimamente lo he visto un poco más desinflado de cómo había empezado contra Boca, contra Iquique, la verdad ha decaído un poco el nivel de Kevin. Brian Reina, que está en Argentina, jugador bueno, que no lo han dejado salir porque obviamente el club lo quiere para ellos mismos. La actualidad juega, a veces suplente, entra a los 60, entra a los 40, es titular. Y Kenji, bueno, pasando a Kenji Cabrera, un jugador que viene salvando a Melgar en los últimos minutos, de penales, toma la batuta del equipo cuando se necesita jerarquía, a pesar de ser tan joven, está demostrando gran madurez dentro del campo. La verdad, lo que está haciendo Kenji Cabrera individualmente y en el equipo es bastante increíble. Lamentablemente es un jugador que considero tiene los días o meses contados en lo que es el club Melgar, por obvio de que su nivel es de los mejores o el mejor en Melgar. Gianluca Lapadula, que lamentablemente juega en la Serie B en Italia, tiene por el Spezia Calcio, tiene una sequía enorme, no puede marcar goles. Esperemos que se quite toda esa mala suerte en esta fecha de eliminatorias. Y para adelante nada más, no nos queda otra y ya. Yeah. Lo que es Pablo Guerrero. Pablo Guerrero es Pablo Guerrero. ¿Qué te puedo hablar de ese jugador? Todos sabemos que Pablo Guerrero es mayor, tiene 41 años, es muy viejo, pero es el mejor, creo yo. Considero que no hay un delantero mejor que él ahorita. Es triste, pero es el que te da más jerarquía, es el que te da más nombre, el que te da más peso. Luis Ramos, que está haciendo buen nivel en América de Cali, su equipo está compitiendo en lo que es la clasificación para la Sudamericana, justamente con el equipo de André Carrillo, que es Corinthians. Pero ahí están, ¿no? Simplemente con las ganas de Luis Ramos, obviamente Luis Ramos, Cabrera, Brian Reina, que ve, bueno, ellos son más extremos, pero más Luis Ramos es un jugador que está obligado a absorber a Guerrero, a absorber sus enseñanzas, a absorber su forma de juego, absorber su conocimiento. Es más para lo que sirve un jugador como Guerrero, teniendo a jugadores jóvenes al lado. Es bastante, ¿cómo podría llegar a decirlo? Como que hay que estar bastante, uno tiene que estar bastante ilusionado para creer que esta selección va a ir al mundial. La verdad es algo a lo que yo personalmente ya he dejado de pensar, a menos que si hubiéramos ganado las anteriores dos fechas. Pero quiero que el equipo empiece a jugar mejor, ya sea para el otro mundial o para este. Yo no creo que vayamos a ir a este mundial, pero siempre voy a tener fe, es la verdad. Siempre ilusamente voy a creer que sí se puede, pero porque soy un tipo engañado por mi selección. Pero yo solo deseo que jueguen bien, que se intente ganar, que se intente jugar con ganas. Muchas personas van a quizás criticar de que los mismos, pero ya esto es algo que se tiene que decir. La gente siempre dice los mismos, los mismos. La gente siempre se queja del problema, pero nunca te da una solución. Lamentablemente tenemos que ser conscientes, no hay más jugadores. Son los jugadores que tenemos, no son malos, jugadores buenos. Quizás la edad obviamente les juega en contra, pero no hay más. Yo creo que lo que ha hecho Ibáñez de incluir a Enríquez en lo que es arqueros es una muy buena opción. Personalmente hubiera preferido que Carlos Cáceda no sea convocado y vaya Romero, pero Carlos Cáceda ahora está pasando por un difícil momento, un momento de familiar complicado. Imagino que más por compañerismo es de que puede llegar a seleccionar, aparte tiene un muy buen nivel. Tenemos que entender que cada jugador que vaya a la convocatoria importa. No solo importan los 11 que vayan a entrar o los 11 que vayan a entrenar, que un grupo esté unido, que un grupo tenga muy buena comunicación es importante.
Quizás Carlos Cáceres es un factor de eso, hace que el equipo funcione mejor, ayuda más a los arqueros. Entonces, en lo que es la sección de arqueros, Diego Enríquez a mí me parece una muy buena inclusión. Ojalá, espero que con el tiempo Romero pueda llegar a ser también convocado para quizás absorber más experiencia de Galese, o quizás Carlos Cáceres va a ser una competencia bonita de arqueros. En lo que es defensas, la inclusión de Garcés, que ya había sido convocado, pero más la inclusión de Inga y de Inga más que todo, ¿no? Los demás son nombres que ya han sido convocados, pero que es bueno que vuelvan a ser llamados, porque ellos se van a acostumbrar, tienen que darse cuenta que tienen que mejorar, porque cada cierto tiempo van a mejorar su país, van a representar a su país. Entonces, que Renzo Garcés vuelva a ser convocado, que Inga sea llamado por primera vez a competir con la selección, es muy bueno, es demasiado positivo para un futuro. En mediocampistas son los nombres que ya conocemos, como Eric Noriega, por ejemplo, es un jugador que ya ha sido llamado anteriormente, pero el mismo, ¿no? Lo mismo de que con Garcés. Es muy importante que sean constantemente llamados. Es muy importante que ellos sepan que importan para la selección, que importan para el país, para que así puedan, para que así ellos mismos puedan darse cuenta que tienen que competir, que ya no tienen que perder el tiempo, o que ya no tienen que bajar los brazos, tienen que darse cuenta que sí, yo voy a jugar. Juego ahorita en la Liga 1. Si bien no todos los equipos me exigen de la misma manera, yo tengo que exigirme, porque sé que de acá a 3 meses, 2 meses voy a ir a jugar contra Uruguay, jugadores del Madrid, del Atlético, del Liverpool. De acá voy a ir a jugar contra Ecuador, jugadores que todos juegan en la Premier League, en el PSG. A ese nivel. Entonces yo creo que si individualmente así piensa cada jugador que es seleccionado o joven de este país, va a haber una mejoría tanto en el juego como en las dinámicas. Y bueno, los demás son los mismos. Luis Ramos, bueno, ya habíamos hablado de Luis Ramos, que tiene que absorber esa experiencia de Guerrero y de la Padula, quizás hay algunas que otras cosas, diagonales, cosas que también no está muy familiarizado Guerrero. Pero el primer toque de Guerrero, el baje de pecho de Guerrero, la, la calidad que tiene Guerrero para jugar de cabeza, es alguien que nadie puede discutir. Hay que ser bastante boca sucia para hablar de Guerrero y decir que es un don nadie, hermano, por favor. Jugador que ha ganado Libertadores, jugador que ha ganado Mundial de Clubes con su gol al Chelsea, por favor, hay que respetar. Jugador que ha ganado Sudamericana, jugador que ni siquiera ha debutado acá ese jugador, o sea, ha sido tan bueno que se lo han llevado, ha sido goleador en la división de menores del Bayern, goleador en el Bayern 2, jugó en el Bayern, o sea, hizo su carrera en Alemania, vino a Sudamérica como una estrella, ni siquiera ya vino como un jugador más del montón, ganó lo que quiso, jugó en Brasil toda su carrera, en Brasil, hermana, hay que lavarse la boca antes de hablar de Pablo Guerrero. No soy aliancista particularmente, pero hermano, uno tiene que saber reconocer cuando un jugador es bueno. Sí, Guerrero, que nos llevó, hay que ser sincero, nos llevó al Mundial. No solo él, obviamente el equipo entero, pero fue uno de los partícipes principales que nos llevó al Mundial. Nos llevó a una final de Copa América. Compitió, ganó Sudamericana, ganó Libertadores, fue al Mundial de Clubes, ganó el Mundial de Clubes, jugó en Alemania. Hermano, si ese jugador es un don nadie, ¿qué son los demás? O sea, ¿qué más tiene que hacer un jugador para que tú puedas llegar a respetarlo? Lamentablemente no esperes, todos dicen, no esperes un Maradona. Es así, esa persona es nuestro mejor jugador. Y ya. Obviamente no te voy a discutir que hay jugadores como Julio César Uribe, Cubillas, que son extraordinarios jugadores, pero igual hay gente que ni a esos jugadores respetan. Son los que tenemos. En su momento Uribe ha sido comparado con Maradona. Ha salido mejor jugador cuando competía con ellos. Entonces, tenemos que respetar. El peruano debe dejar eso de querer más lo extranjero o lo de afuera por el simple hecho de que consideran que es mejor. Tienen que crear amor propio por este país y por la gente de acá. Tampoco es cegarse. El peruano es muy blanco o negro, ¿no, hermano? Tú puedes ser autocrítico con tu país, autocrítico con tus jugadores, pero tampoco vas a decir que de la nada Guerrero es el mejor 9 de la historia del mundo. No,
hay personas que dicen, sí, los argentinos, un jugador toca un balón, pucha, es estrella, el mejor del planeta, para acá, para pin, le prenden luces. Claro ejemplo es de que en el fútbol no tengo uno claro, pero por ejemplo, mira con la Pinto. Colapinto, un piloto normal, si bien obviamente para estar en la Fórmula hay que ser bueno, pero es la Fórmula 1 y le dieron luces y de la nada es el mejor piloto del mundo, el más famoso y todo. Entonces, eso tiene que hacer el peruano. Y de acá la pegamos mucho de autocríticos, de que somos muy exigentes y no reconocemos nada a nadie. Pero espero que el peruano mejore en eso, en querer más lo suyo, querer más lo... quererse más como peruano, como persona. Somos un país que tiene bastantes cosas por las cuales sentirnos orgullosos. No tenemos que ir a Uruguay, Argentina, a, a ser alienados o a no querer decir que somos peruanos. Soy peruano y no pasa nada. El peruano es el Perú. Tú eres peruano aquí en la China y en Marte, así de simple. Tienes que quererte así, hermano. Hay que tener autoestima, hay que querer este país, hay que ser patriota. Sí, es una todo es lo que nos rodea puede ser malo, pero hermano, hay que querer donde estás y hacer algo para mejorarlo. Espero que Perú dé vuelta a esto, ganemos o no me importa si vamos al mundial, lo único que deseo es que se juegue bien. Que ojalá yo deseo con toda mi alma que salgan mejores jugadores, salgan jugadores más jóvenes, se les dé oportunidad a jugadores más jóvenes. Me gustaría que si Sawyer va manteniendo este nivel, sea llamado a la lista. Me gustaría si Winston sigue manteniendo este nivel, sea llamado a la lista. Espero que Max Loren con Autori repunte su nivel, sea llamado a la lista. Joao Velázquez, el defensa de Alianza, que siga mejorando su nivel, sea llamado a la lista. Cari, Goicochea, tantos jugadores que podemos llegar a empezar a llamar, pero se necesita que repunten un poco más su nivel, que se muestren un poco más para que puedan entrar a esta lista. Y los nombres de hace 8 años se dejen de repetir. Ojalá y espero les vaya muy bien a los jóvenes del Perú, en Argentina, en Alemania, donde jueguen. Se les desea lo mejor y bueno, vamos Perú, carajo.